les damos la bienvenida también a quienes se han incorporado, a quienes están con nosotros en las redes sociales. Estamos muy contentos de iniciar y nos vamos de lleno entonces a aprender en esta oportunidad a cómo cuidar la mente de nuestros hijos. Creo que es algo muy importante y muy necesario. Para ello, vamos a ver cómo es el cerebro de un niño. Cuando nosotros hablamos acerca de la mente, necesitamos hablar acerca del cerebro. El otro día íbamos en el auto con mi hijo y yo le decía, hijo, ¿sabes lo que tenemos aquí adentro? Tenemos un cerebro. ¿Qué? Me dice, porque estábamos hablando de los motores de los camiones y me dicen, los motores le dan la potencia, ¿verdad, mamá? Sí, le digo, y a nosotros el cerebro es nuestro motor. ¿En serio? ¿Cómo? Me decía y se tomaba la cabecita. Porque justamente aquí en nuestra cabeza nosotros tenemos el cerebro y el cerebro, ¿no es cierto?, es quien dirige lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, nuestros movimientos, todo. Ahora, ¿cómo es el cerebro de un niño? El cerebro de un niño es más maleable y adaptable que el de un adulto. Eso por una parte puede ser muy bueno, pero por otra parte también puede ser malo porque va a depender de cuál sea la influencia que tenga sobre el cerebro de este niño, ¿no es cierto? Dice que el cerebro de un niño tiene una capacidad de aprendizaje que nunca más va a tener en la vida. Así que adultos que me están escuchando, todo el aprendizaje que ustedes logran ahora quizá no es fácil prestar atención, retener la información. Yo veo que algunas personas están tomando apuntes, otras personas luego piden la charla, ¿no es cierto?, ahí en el YouTube, porque a veces no logramos aprender todo. También es importante que nosotros podamos ser conscientes de que a veces pueden presentarse situaciones, ¿no es cierto?, en las que no sé, un niño empieza a afectar en el otro por lo que le está contando, por lo que está viviendo en su entorno familiar, situaciones que nosotros necesitamos manejar en ese entorno, orientando a nuestros niños a saber elegir cuáles van a ser las amistades que sean favorables para ellos. Ahora, no podemos hacer oídos sordos o tapar el sol con una mano, ¿no es cierto? Pero la sociedad en la que cada uno de nosotros vive es parte del entorno de nuestros niños y va a afectar en el desarrollo de sus cerebros. Veamos, por ejemplo, en el sector donde nosotros vivimos. ¿Cómo es nuestra ciudad? ¿Cómo es nuestra actividad dentro de la población? ¿Cómo es entornos, por ejemplo? Miren, el estadio. El estadio es un lugar de la comunidad. Es un entorno en el cual yo llevo a mi hijo. ¿Qué es lo que hay en el estadio? Gritos, ¿no es cierto? Hay de repente gente que se enoja, hay mucha euforia, hay mucho garabato. Entonces, son situaciones que yo necesito reconocer que van a influenciar en la mente de mi hijo. Lo mismo en cuanto, por ejemplo, ciudades grandes como lo son Santiago, Lima, La Paz, Santa Cruz. Es muy importante que nosotros podamos reconocer el lugar donde estamos y la influencia que puede tener. En ese sentido, también es importante reconocer nuestras amistades, ¿sí? En ocasiones los niños se desenvuelven en ambientes donde los padres toman, los padres fuman, los padres son constantemente fiesteros, ¿no es cierto? Y eso también influye en la vida de nuestros niños. Recuerdo un pequeñito que en una ocasión se tomó todos los conchitos de los vasos de la mesa, con pura cerveza, puro pisco, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado porque eso es parte también del entorno de nuestros niños. Ahora, algo súper importante que necesitamos reconocer es la curiosidad del niño. Y ahí yo les puse esa imagen con ese niño buscando en la lupa. ¿Por qué? Porque ellos buscan mucha información. Quizá nosotros podríamos haber buscado información en la biblioteca y teníamos que caminar hasta la biblioteca o preguntábamos, ¿se acuerdan? A un adulto, a un amigo. Ahora los chicos tienen acceso a la información de manera directa en los celulares, en el computador, en el internet, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, es muy necesario que nosotros podamos reconocer que esta situación va a afectar en la mente del niño. Por lo tanto, necesitamos, si bien necesitamos incentivar a la investigación, debemos darles límites a los niños, que ellos aprendan a cuidar, porque es un entorno que les va a afectar.
¿No es cierto? Entonces, esa investigación que pueden hacer con lo que observan, con lo que ven, pero también con el acceso que tienen allí a las computadoras, a las tablets, al celular, ¿no es cierto? Donde hay videojuegos, me ha tocado conversar, y yo les he mencionado en otras charlas, ¿no es cierto?, cómo niños pequeños están jugando videojuegos para mayores de 18 años, donde a veces los papás no saben de qué se tratan los juegos y los niños lógicamente les dicen, no, si solamente se trata de plantas, de cosas naturales, y resulta que son zombies versus plantas, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado también con lo que los niños nos están diciendo. Entonces, recordemos cuán importante es que nosotros podamos cuidar el entorno del niño para favorecer al cuidado de la mente de ese pequeño, ¿sí? Sin importar la edad. Más o menos hasta los 9 años, el cerebro de un niño se desarrolla casi en la totalidad. Entonces, los 9 primeros años son fundamentales. Luego de eso hay un mayor desarrollo, pero como vimos, ¿no es cierto?, allí en la primera diapositiva, nosotros reconocemos que el cerebro del niño es maleable. Un cerebro se termina de desarrollar a los 18 años, ahí es donde madura la corteza, ¿no es cierto?, y donde se logran entender realmente los riesgos, se logra comprender realmente cuáles son las consecuencias de las acciones, se logran hacer procesos cognitivos superiores, y todo el tiempo anterior es recepción de información, recepción de información. Ahora, ¿cuál es el rol de los padres frente a esto del desarrollo del cerebro del niño? Primero, entregar afecto, es fundamental, y vamos a ver más adelante por qué. Inculcar valores es un rol de los padres, no de la sociedad, no de los colegios. Enseñar con el ejemplo. Hay un video que a mí me encanta verlo, porque aparece, es una propaganda, aparece, donde un niño está caminando con su papá y el papá le grita a la persona del supermercado y el niño también le grita a la persona del supermercado. Se ve a otro niño que está pasando con su hijo, ¿no es cierto? Y todas las conductas que tiene el adulto, el niño las repite. ¿Por qué? Porque los niños imitan las conductas. Los padres, las madres, las figuras significativas de los niños, somos modelos para ellos. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con el ejemplo que les estamos dando. Y además el rol es de desarrollar hábitos. La mente del niño tiene que estar llena de hábitos, de tal manera que tenga conductas que lleguen a ser inconscientes, ¿no es cierto? Así como, no sé si les ha pasado, les comentaba también en otras charlas anteriormente, que es como que uno no puede irse a dormir si no tiene los dientes lavados, ¿no es cierto? Porque tiene el hábito de lavarse los dientes. Ese tipo de cosas necesitamos lograr en nuestros niños. Que los niños tengan el hábito de estudiar, que tengan el hábito de leer, que no puedan irse a dormir a la cama sin antes haber abierto un libro, ¿no es cierto? Que tengan los hábitos de comer, de alimentarse bien, de ser amables. Ese tipo de cosas son las que como padres nosotros necesitamos realizar en nuestros hijos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo nosotros cuidamos la mente de un niño? Primero tenemos que satisfacer las necesidades. Y Maslow nos habla muchísimo de la importancia de satisfacer las necesidades, porque a partir de que las necesidades están satisfechas, nosotros podemos lograr aprendizajes, ¿no es cierto? Bueno, nuestra mente, la mente de toda persona, de todo niño, tiene necesidades también. Y las vamos a sintetizar en 3 necesidades. La primera es la necesidad de afecto. Y es muy importante que nosotros podamos reconocer la necesidad de la mente en relación al afecto. ¿Por qué? Porque cuando un niño recibe un abrazo, recibe un beso, una caricia, una palabra de afirmación, una palabra de cariño, genera en su cerebro neurotransmisores que producen en él, ¿no es cierto?, un efecto que favorece a la memoria, que favorece al aprendizaje, que favorece a que su cerebro tenga un desarrollo apropiado y natural. Entonces, es importante el afecto. A veces nosotros no le damos la importancia, ay, pero si un abrazo, no tengo tiempo de estar dando abrazos, o a mi hijo no le gusta que lo abracen. Bueno, es importante que yo me dé cuenta que ese abrazo, el afecto que yo le pueda transmitir a mi hijo, tiene un efecto directo en la mente. Además, son conductas aprendidas. El niño que no es habitualmente abrazado le cuesta abrazar. De hecho, los adultos que tienen dificultades para abrazar a sus hijos es porque ellos no fueron
no recibieron afecto de niño, ¿no es cierto? Y eso significa que no se suplió esa necesidad de la mente. Ahora, otro factor importante, otra necesidad de la mente de todo niño, de toda persona, es la alimentación. Y hay un alimento natural que nosotros podemos reconocer que es bueno para la mente, es bueno para el cerebro, porque tiene la forma. Así que ahí los invito a los que están conectados y pueden utilizar el chat, que pongan qué alimento creen ustedes. Vamos a poner ahí a participar a los que están conectados. ¿Qué alimento creen ustedes que tiene la forma? Muchísimas gracias, allí vemos a varias personas respondiendo, ¿no es cierto? La nuez, si ustedes ven la nuez, tiene la forma del cerebro. Es muy importante que nosotros podamos alimentar nuestra mente. Ahora, no solamente es la nuez, hay muchos alimentos que pueden favorecer a un buen desarrollo de la mente, al cuidado de la mente de un niño, ¿ya? Como también hay muchos alimentos que perjudican a la mente. El azúcar es muy perjudicial, por lo tanto, todo alimento alto en azúcar va a ser dañino. Los carbohidratos finalmente se convierten en azúcar, por lo tanto, si yo quiero cuidar la mente de mi niño, debo evitar el azúcar, debo preocuparme de suplir la necesidad de la alimentación, pero de una manera adecuada. Yo necesito que el niño aprenda a alimentarse bien. Esta semana estuvimos, o la semana pasada, estuvimos donde la nutricionista, y la nutricionista nos decía, es muy necesario que los niños aprendan a comer verduras. Es verdad que hay niños que presentan una condición especial y que quizá durante un tiempo comieron una verdura o fruta y luego dejaron de hacerlo. Bueno, tenemos que buscar. Hay cientos de frutas. Dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, quizás es más fácil o no de conseguir una fruta u otra, pero necesitas buscar aquellas frutas y verduras que a tu hijo le agraden, presentarlas de tal manera que ellos se entusiasmen, ¿no es cierto? Y si no, camuflárselas. Pero ellos tienen que alimentarse porque es una necesidad de la mente. Si tú quieres cuidar la mente de tu hijo, necesitas cuidar su alimentación. ¿Sí? Ahora, otra necesidad de la mente es el ejercicio físico. Nuestra mente trabaja químicamente y así como el afecto genera neurotransmisores, el ejercicio físico también lo hace, genera endorfinas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nos volvemos más felices. Es una recomendación que se les da a las personas que tienen depresión, ¿sí? Genera que el cerebro se active, que permite que se abran las habilidades atencionales, ¿no es cierto? Entonces el ejercicio físico es importante. ¿Quieres cuidar la mente de tu hijo? Haz una planificación de tal manera que tu hijo participe de ejercicio físico. Pregúntale al profesor de educación física si tu hijo está realizando los ejercicios. Pregunta qué es lo que hace en el recreo, si se sienta a jugar con el celular o en un rinconcito, o si sale y corre y salta y juega, porque el ejercicio es importante. Salgan a caminar, llévalo al parque, consíganse una bicicleta, o si tiene bicicleta, úsenla, o utilicen las bicicletas estáticas que puedan haber en los parques, ¿no es cierto? Por último, que suba y baje las escaleras de donde tú vives, pero necesitamos que los niños desarrollen actividades físicas para poder cuidar su mente. Es muy importante que estas tres necesidades estén cubiertas para el desarrollo adecuado de la mente de los niños. Ahora, cosas concretas que yo tengo que cuidar para poder cuidar la mente de mi hijo es cuidar lo que juegan. Ahí nosotros tenemos algunos juegos tradicionales que, si bien quizás se repiten en algunos países, a lo mejor hay otros que ustedes pudieran agregar, ustedes conocen. Nuestros niños han perdido, ¿no es cierto?, el conocer estos juegos. ¿Quién se los va a enseñar si no son ustedes? Nosotros tenemos que utilizar momentos para poder enseñarles estos juegos tradicionales. Ellos necesitan desarrollar y realizar juegos donde hayan conexiones neuronales, donde haya movimiento, donde haya esa capacidad de pensar, de analizar, de esperar el turno, de entender que otro ganó y no pasa nada. Y también puedo ser feliz, ¿no es cierto? Donde se juegan habilidades físicas y habilidades cognitivas. Tengamos mucho cuidado con los juegos, con los videojuegos.
con lo que está en el celular, en la tablet, en las consolas. A veces les regalamos a los niños como gran regalo de Navidad, o por el esfuerzo de las notas, o porque están de cumpleaños, pero hay muchos juegos que en vez de favorecer al desarrollo de la mente, le perjudican a la mente, porque también, así como yo les explicaba que el afecto, que el ejercicio físico genera neurotransmisores que son favorables para el cerebro, los videojuegos generan el cortisol, que es la hormona del estrés, que en vez de ayudar al niño a desarrollar de forma adecuada su cerebro, le perjudica. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos estar perjudicando el desarrollo del cerebro de nuestro hijo si no cuidamos lo que juegan, ¿ya? Ahora, ¿qué más yo debo cuidar? Debo cuidar lo que leen, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes, o quizá algunos que están viniendo por primera vez no lo saben, pero nosotros somos cristianos, ¿sí? Entonces siempre mi recomendación va a ser que dentro de la lectura de los niños hayan libros, ¿no es cierto?, con un sistema valórico, que puedan ustedes enseñar a los niños a leer la Biblia, que podamos utilizar lecturas, ¿no es cierto?, que puedan ser atrayentes para el niño, para el adolescente, pero que también debemos cuidar su contenido, su vocabulario. Por ejemplo, Condorito yo considero que es una de las revistas más enganchadoras para que los niños aprendan a leer, porque son textos cortitos, porque hay imágenes, ¿no es cierto? Son chistosas, pero tenemos que tener cuidado con el Condorito. Si de hecho ahí vemos en la imagen, ahí tiene un cigarrillo en la boca, entonces tenemos que cuidar lo que leen. ¿Por qué? Porque cuando una persona lee, se identifica con lo que está leyendo. Entonces tenemos que tener cuidado. Me ha tocado conversar con chicos que, tía, yo leo, pero leen unas sagas, leen unas series de libros con un contenido a veces oscuro, que los lleva a mantenerse en estados depresivos, en estados, ¿no es cierto?, de temor, en estados de alerta, que en vez de ser favorables para el desarrollo de su mente, son desfavorables. Entonces tenemos que cuidar. ¿Cómo yo voy a cuidar lo que leen? Buscando juntos la lectura, ¿no es cierto? Leyendo juntos, buscando yo recomendar libros a mi hijo, siendo yo quien compre, ¿no es cierto? Mantener mi biblioteca en la casa llena de libros y también cuidando las bibliotecas virtuales de los celulares de los chicos, porque hay mucho acceso ahora, ¿ya? Entonces también es algo que nosotros debemos cuidar para cuidar la mente de nuestros niños. Ahora, también es importante que nosotros podamos cuidar lo que los niños miran. Y aquí tengo algunas imágenes, por ejemplo, para chiquititos, algunos se van a reconocer ahí algunos programas de televisión. Yo sé que hay muchos niños que ven Peppa Pig. Hay muchos niños tal vez que ven Jorge el Curioso, ¿no es cierto?, Paw Patrol, y bueno, hay una infinidad de programas. Es muy importante cuidar lo que miran para cuidar la mente del niño por el contenido que tienen estos programas, ¿ya? Porque puede afectar en el lenguaje, por ejemplo. Jorge el Curioso tiene la dificultad de que no favorecen el lenguaje de los niños porque el monito no habla, solamente hace señas y hace sonidos, y los niños que habitualmente ven este programa se comunican de la misma manera que Jorge el Curioso. ¿Sí? Peppa Pig tiene mucho problema de falta de control de la ira y de la tolerancia a la frustración. Entonces, afecta la mente del niño, ¿no es cierto? Porque está imitando conductas que no van a ser correctas. Recordemos que los cerebros de los niños, de los adolescentes, son maleables, ¿no es cierto? Que tienen la capacidad de aprendizaje que nadie más va a tener en la vida, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidar. Ahora, necesitamos observar lo que nuestros niños miran, necesitamos saber lo que ellos están mirando. Y quiero hacerles mención, ahí ustedes pueden ver dos imágenes del mismo programa de televisión, La Patrulla Canina. ¿Por qué se las puse así? Porque un programa, ¿no es cierto?, partió de una manera y luego se modificó. Y donde nosotros aquí podemos observar que las gráficas son distintas, los valores cambiaron, se introduce la magia, por ejemplo, ya no es solamente el esfuerzo, sino que es el buscar algo que no tengo, ¿no es cierto?, para lograr cosas, entonces ya se vuelve inaccesible para el niño, y además los tiempos en los que se presenta la serie. Entonces, es importante que yo pueda cuidar
realmente lo que los niños miran. Aquí tengo, para que ya veamos un poquito más grandes, ¿no es cierto?, a los chicos que observan este tipo de series. Necesitamos cuidar, a veces nosotros decimos, no, es que son monitos animados, no, es que son animalitos. Sí, puede ser, pero tengo que cuidar lo que ellos están mirando, tengo que saber cuál es el contenido, de qué se trata, cuánto le está afectando a mi hijo. A veces los niños empiezan a actuar, empiezan a hablar de acuerdo a lo que están mirando. Entonces tenemos que tener cuidado. Para eso quiero explicarles un poquito que al momento de elegir un programa de televisión, y también lo es para los videojuegos, necesitamos tener cuidado con la edad recomendada para ese programa y el contenido. Entonces, ustedes ahí pueden observar, ¿no es cierto?, que PG es para todo espectador, ¿ya? Es una nomenclatura que se utiliza en América, en Estados Unidos, para indicar que es para todo espectador. Sin embargo, hay nomenclatura que es para mayores de 18 años, ¿no es cierto?, o para ser supervisada por un adulto. Entonces, es importante que nosotros podamos, PG es con guía parental, ¿sí? Hay otra que es para todo espectador, que es solamente la E. Entonces, es importante que nosotros podamos ver cómo está clasificada la programación que mi hijo está mirando. Ahora, tengo que ver si tiene fantasía, si tiene acción, si hay violencia, que hay imágenes de miedo, si es que hay groserías, ¿no es cierto? Y eso el mismo programa me lo otorga. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una influencia sobre la mente del niño y ellos como empresas se respaldaron en poner esa información para que nadie los denuncie, para que nadie les haga demandas, ¿no es cierto? Y para que después no tengan que estar pagando grandes cantidades de dinero. Y ellos dicen, no, es que ahí decía, ahora si su hijo lo vio siendo que no tiene la edad, es problema de usted, ¿no es cierto? Ahora, cuando, por ejemplo, usted tiene Disney, tiene Netflix o cualquier plataforma, usted puede establecer perfiles y a editar el perfil también tiene que poner, ¿no es cierto?, la edad. Todo eso aparece en el celular, en los computadores, en el televisor, en el programa, ¿no es cierto?, que usted va a ver con su hijo. Ahora, si usted se ve que ya su hijo ya sabe, ya se mete, busquen. En el Google ustedes pueden poner el nombre del programa y ponen al ladito la edad recomendada y ahí les va a aparecer. Y es fácil decir, mira, la edad es de 13 y tú tienes 11, así que no puedes ver este programa. No lo digo yo, lo dice Google, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que también respaldarnos un poquito. Es súper importante que nosotros podamos cuidar lo que los niños miran. Hay dos instituciones, una americana y una europea, que están asignadas, ¿no es cierto?, para poner, para seleccionar, para categorizar los programas y los videos. Entonces, los videojuegos, en cuanto a la edad recomendada y al contenido. Entonces, utilicemos, ¿no es cierto?, esas empresas que lo están haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque esto produce efectos directos en el cerebro. ¿Ya? Yo les hablaba de hormonas, de neurotransmisores, ¿no es cierto?, que se generan en el cerebro, y el principal neurotransmisor que se genera en el cerebro al momento de utilizar la tecnología es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera placer en la persona. ¿Sí? Cuando un niño está jugando con canicas, cuando está jugando con la bicicleta, genera una cantidad de dopamina que es suficiente para sentirse feliz, para sentirse satisfecho y vuelve a la casa contento por haber jugado. Pero cuando está expuesto a la televisión, está expuesto a videojuegos, la cantidad de dopamina es muy grande por la cantidad de estímulos que presentan estas pantallas, ¿no es cierto? Son muchos los estímulos, entonces la cantidad de dopamina es gigantesca. Cuando después yo quiero que juegue otra vez con la bicicleta, no se va a sentir satisfecho porque ya está acostumbrado a más placer, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el primer efecto que produce en el cerebro. Y lógicamente, cuando uno siente que realiza una actividad que le provoca placer, ¿qué quiere? Más, y más, y más, y más, ¿no es cierto? Lo mismo es con los niños. Entonces, genera dopamina, que es una señal química asociada al placer. Por lo tanto, hay una continuidad y hay una búsqueda, ¿no es cierto?, de más placer, de ir aumentando, y lógicamente los programas de televisión, por eso ya no solamente hay películas, sino que hay series. Esta semana me tocó atender a un adolescente y me decía, tía, estoy viendo
una serie de 300 capítulos. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es 300 capítulos? Ese niño está pegado al televisor viendo la serie, ¿no es cierto? Y eso es lo que buscan estas empresas. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el efecto? Se activa el sistema nervioso del refuerzo, que hace que se enganche en la serie. Tercero, se activan las mismas áreas en experiencias reales en el cerebro del niño. ¿Se acuerdan ustedes que años atrás, cuando salió Superman en Estados Unidos, muchos niños se tiraron por la ventana? Sí, se pusieron una capita porque pensaban que iban a volar. ¿Por qué? Porque en su cerebro reconoce como una experiencia real. Por eso también hace que hay niños que sean siendo más sensibles, que lloren más, por ejemplo, porque son experiencias reales que están experimentando. ¿Ya? En cuarto lugar, hay un detrimento cognitivo y psicológico, por lo tanto afecta directamente al cerebro. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento, hay una devaluación de experiencias, hay un estado de ánimo muchas veces negativo, ¿no es cierto?, cargado de ira, de rabia, y la calidad de vida no es para nada favorable. Entonces, ese cerebro se está dañando, ¿sí? Entonces, concluimos que el uso de esto, ¿no es cierto?, videojuegos, de televisión, afecta el desarrollo del cerebro de los niños. ¿Ya? Estos son estudios que nosotros podemos encontrar ahí de la Universidad Católica. Bueno, hay diferentes. Yo presento lo que nos informa Elena Neira, que es profesora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, y Diego Redolar, que él es neurocientífico y profesor de los estudios de Ciencias de la Salud. Entonces, realmente es información respaldada por estudios que se han venido realizando, y que, claro, quizá algunos dicen, lo que pasa es que no son estudios que son consistentes en el tiempo. Sí, porque no es mucho tiempo atrás el que ha salido todo esto. Sin embargo, no esperemos a que los estudios sean concluyentes para tomar una decisión si ya estamos viendo los resultados de los estudios que tenemos. Me gustaría recomendarles, ¿no es cierto?, allí para quienes están conectados, estas plataformas donde van a poder encontrar material que tiene un contenido valórico, que es un contenido, ¿no es cierto?, donde no hay violencia, donde no hay groserías, ¿no es cierto? Ustedes pueden buscar el 7 Play, que es para grandes, es el 7 Play, y es 7 Play Kids para niños, ¿no es cierto? Mi vida es un viaje, que también tiene muchos cantos para niños. Está Nuevo Tiempo, está Hope Media, y bueno, Hope Town es una serie muy, muy dinámica, donde se combina el dibujo animado con la vida real, así que es muy interesante. Ahí ustedes pueden presentarles ahí a sus hijos. Quiero compartir lo que una autora, ella menciona, ¿no es cierto?, en un libro que se llama Conducción del Niño, y ahí, si ustedes pueden conseguir este libro, yo les invito a que ustedes lo puedan leer, porque realmente, si bien fue escrito hace harto tiempo atrás, es un libro que habla mucho acerca de cómo conducir a los niños en las diferentes áreas de su vida, y dicen así: los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana, a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz. Creo que estamos de acuerdo con lo que Elena nos dice, ¿no? No es fácil. Necesitamos mucha sabiduría, sobre todo ahora que vemos que los niños ya tienen la respuesta antes, que ellos a veces saben manejar mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros en cuanto a la tecnología. Vemos que hay niños que están muy avanzados, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil, pero se puede, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Es que ellos tengan una vida útil. Yo quiero preguntarte, ¿tus hijos son útiles? Si tú llegaras a enfermarte, ¿ellos podrían atenderte? ¿Ellos podrían, junto al otro adulto o entre sus hermanos, podrían hacerse responsables de las labores de la casa? A veces nosotros no permitimos que el cerebro de nuestros hijos se desarrollen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ahí cuidar la forma en la que nosotros estamos incentivando a nuestros niños en cuanto a su desarrollo. Vamos a ver ahora, ¿qué es lo que debo hacer entonces yo para cuidar la mente del niño? Y también lo vamos a sintetizar en 3 aspectos. Lo primero que yo debo hacer, ¿no es cierto?, es acompañar. Es muy importante que nosotros podamos acompañar a nuestros hijos en las diferentes actividades que ellos realizan.
Incluso es importante que yo lo pueda acompañar en su proceso escolar, y eso no significa que me voy a ir a sentar al lado en la clase, a un ladito en el asiento, no, no, no. Se trata de que yo le voy a preguntar cuando llegue cómo le fue, qué aprendió, voy a abrir sus cuadernos con ellos. Si es que ellos ya son más grandes, voy a poder ir a su habitación, preguntarle si es que necesita algo. A veces los chicos tienen que llevar, ¿no es cierto?, algún material, a veces pierden los lápices, pierden las lapiceras, necesitan Típex los adolescentes. Preguntemos, acompañémosle a nuestros hijos en su proceso escolar. Preguntémosle si comieron, no comieron, si, con quién conversaron, si se sienten cómodos, si tuvieron problemas con algún profesor. Todo eso es parte del desarrollo de la mente de sus hijos. Necesitan acompañarlos porque a veces ellos se pueden equivocar y ustedes tienen que estar ahí para poder orientarlos, acompañarlos cuando ellos vean una serie de televisión, para poder decirle, creo que lo que estás mirando no es apropiado. O mira, esto, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Y entonces nosotros podemos generar la orientación que como adultos, con nuestra experiencia, podemos brindar a nuestros hijos en lo que ellos están mirando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sus hijos a lo mejor les han dicho, ay, es que tú no sabes porque tú viviste en otros tiempos que son distintos a los de ahora. Ay, es que tú no tenías televisión. Ay, es que tus papás eran distintos, ¿no es cierto? A veces los niños transmiten ese mensaje. Por eso, utilicemos el acompañamiento para poder orientar y poder cuidar el cerebro de nuestros niños, que es muy importante. Incluso a las mamás de niñas adolescentes que han tenido dificultades con la alimentación, porque a lo mejor en la pandemia empezaron a subir de peso y ahora se sienten angustiadas porque quieren bajar, acompáñenlas incluso cuando ellas coman, porque a veces pueden ser que no se alimenten bien. Hoy día conversaba con una persona que me decía que la niña está masticando la comida y luego la bota para, no, claro, sentir el saborcito, pero no se la traga para no engordar. Entonces, hay que acompañar a nuestros hijos, es importante. En segundo lugar, ¿qué debo hacer para cuidar la mente de mi hijo? Debo conversar. Necesito comer, no interrogar. Y aquí es súper importante que tengamos cuidado, porque a veces nos sentimos investigadores y estamos ahí interrogando, ¿no es cierto?, a nuestros hijos con una pregunta tras otra. No, la conversación es partir de mí. Hola, hijo, mira, te cuento que me pasó esto hoy día, y a ti qué te pasó, cómo te fue en el colegio, mira, sabes que me ocurrió esta situación, oye, me gustaría que me ayudes con esto, y ir conversando, mira, el otro día me pasó una situación así. Eso es lo que a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, cuidar la mente de nuestros hijos, porque ellos muchas veces están equivocados. Y cuando llegan a la adolescencia, ellos creen que esos errores son ciertos y que los equivocados somos nosotros como adultos. Y a veces puede ser aparentemente tarde para cuidar la mente de nuestros hijos, pero si yo converso con ellos, si yo dedico un tiempo, ojalá todos los días para conversar, yo voy a lograr cuidar la mente de mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando me esté hablando yo voy a saber lo que piensa, lo que ha realizado, lo que ha sentido, y entonces voy a poder ayudar a cuidar esa mente de ese niño, de ese adolescente. Muchas veces nos pasa que nuestros hijos tienen un comportamiento dentro de casa y un comportamiento fuera de casa. Entonces, necesitamos a través de la conversación llegar a ellos para que su mente pueda estar en un buen desarrollo. Y finalmente, lo que debo hacer para cuidar la mente de mi hijo es observar. Y creo que observar con ojos ajenos a nuestros hijos nos permite ser más objetivos, porque a veces los miramos con unos ojos de tanto amor que no observamos claramente que puedan estar cometiendo un error. Esta semana me tocó conversar con una mamá que no lograba darse cuenta que su hijo tenía una dificultad, y no es que la profesora, no es que su colegio, no, y todos tenían la culpa, menos el hijo. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta observar a nuestros hijos con ojos ajenos, o no somos objetivos al observarlos y solamente estamos pensando en los demás. Entonces, es importante que yo observe las conductas de mi hijo dentro y fuera de casa, que yo observe cómo camina, que yo observe cómo se comporta, cómo habla, cómo come, cómo tiene hábitos de aseo. Es muy importante que yo pueda observar lo que está haciendo, lo que ve en la televisión, lo que hace con su celular.
A veces nosotros no nos detenemos a observar. A veces creemos que conocemos a nuestros hijos y en realidad no lo hacemos. Entonces es importante para cuidar la mente de nuestros hijos el acompañar, el conversar con ellos y el observarlos también. Ahora, me gustaría que consideres esto en tus hijos. A todo niño, a todo adolescente le gusta jugar, leer y dibujar. El tema es que han reemplazado todo eso por el uso del celular, de los videojuegos, pero eso no significa que no les guste, por lo tanto necesitamos incentivar eso. ¿Cómo? Compra croqueras, compra libros de dibujo, compra lápices, compra libros para pintar, imprímeles hojas, ten lápices de colores. Si tienes adolescentes, compra material que les pueda servir a ellos, ¿no es cierto? Y compra libros, aunque sean usados. Esta semana hablábamos con una persona y decía, no, yo cómo voy a comprar un libro usado. Que me perdonen las editoriales y los autores de libros, pero oye, si ya leyó el libro una persona y no lo va a leer, ¿por qué no lo vas a comprar? Lo vas a adquirir tú, ¿no es cierto? O sea, es súper importante la lectura. Entonces, si bien, ¿no es cierto?, necesitamos cuidar de repente de que no estemos comprando a lo mejor la piratería, pero ¿por qué no un libro que ya ha sido, ¿no es cierto?, utilizado? También es importante que consideres que a tus hijos les gusta lo nuevo y lo dinámico. Ellos se aburren con la rutina, con siempre lo mismo, es que siempre vamos al mismo lado, es que siempre dicen lo mismo, es que siempre leemos lo mismo. No, seamos dinámicos, generemos nuevas ideas. Si no se te ocurre nada, conversa con alguien, con una amiga, busca en internet, hay ideas para todo. ¿Sí? También necesitamos reconocer que son altamente curiosos, son activos y son inquietos. Lógicamente, frente al televisor no son ni activos ni inquietos, los tenemos ahí, ¿no es cierto? Pero ellos son altamente curiosos, activos, inquietos, a menos que haya un niño que sea realmente de hipoactividad, pero es un caso excepcional. Entonces, también necesitamos atender, ¿no es cierto?, a esa necesidad de la curiosidad del niño. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado. Hace un tiempo conversaba con una niña que me decía que los papás le tienen prohibido hacer experimentos en la casa porque tiene una curiosidad y se le ocurre cada cosa, ¿no es cierto? Pero si nosotros los acompañamos, conversamos con ellos, observamos lo que hacen, vamos a poder, ¿no es cierto?, acompañarlos en ese proceso de desarrollo de su curiosidad, aprender a poner límites, a ellos también reconocer los riesgos y los peligros. Ahora, también es importante considerar que los niños tienen capacidad lógica y que reconocen símbolos, entonces utilicemos simbología. Ustedes se han debido dar cuenta cómo ellos se comunican. Ellos no hablan, se mandan stickers, se mandan memes, ¿no es cierto? Y esa es la forma de comunicarse. Entonces, utilicemos esas mismas estrategias, ¿no es cierto?, con respeto, de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos llegar a ellos. También es importante que podamos considerar que a todo niño, a todo adolescente les gusta destacar. Aunque ellos dicen, no, yo no quiero que... Sí, pero tú destacas lo que ellos hacen, que tú hazlos sentirse valorados, porque ellos lo necesitan. Es importante que nosotros podamos considerar esto en nuestros hijos. También a ellos les gusta sentirse amados. ¿A quién no le gusta sentirse amado? Aunque un adolescente rechace, ay mamá, no, busca la forma de mostrarle tu amor. Hay en el canal de YouTube que tenemos, hay una charla que habla acerca de los lenguajes del amor, porque el amor se puede comunicar de diferentes maneras, y ahí en esa charla hablo de 5 lenguajes en los que se puede comunicar. Uno de ellos son los abrazos, las caricias, el toque físico, pero hay otros 4, ¿no es cierto? Entonces busca la forma en la que le puedes mostrar amor a tu hijo porque necesita sentirse amado, le gusta sentirse amado. ¿Qué es lo que yo te invito a incentivar en tus hijos para poder cuidar la mente de ellos? La lectura. Es súper importante. El compartir con otros, que pase tiempo con otras personas. El desarrollar la creatividad. Compra papel, trae libros de origami, compra goma eva, los rollos de papel higiénico, no los botes, guárdalos ahí para que hagan cosas los niños, ¿no es cierto? Y que haya una participación activa en el colegio. Recomendaciones generales y las paso rapidito. Mantener la comunicación abierta con los niños, escuchar lo que dicen los niños, dar adecuadas demostraciones, ser consecuentes,
Lo que yo hago, ellos lo observan. Si yo digo algo, lo que yo hago tiene que tener consecuencia con lo que estoy diciendo. Considerar sus sugerencias y opiniones, siendo niños y adolescentes. Eso no significa que yo voy a hacer lo que ellos dicen, significa que voy a considerar lo que ellos me están diciendo. Proporcionar un ambiente agradable de entendimiento, estimular a expresarse y hablar sin miedo, no desalentar pese a que no realicen lo que se les solicita, no hundirlos, sino más bien levantarlos, ¿no? Ayudarlos, incentivarlos, motivarlos a que realmente cumplan con lo que deben cumplir. Y bueno, como yo les decía anteriormente, nosotros somos cristianos, creemos mucho en que Dios puede ayudarnos, en que Dios está con nosotros en este camino, ¿no es cierto?, en esta responsabilidad como padres, y quiero compartir con ustedes dos versículos. Miren lo que dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hoy día ustedes han aprendido algo que hemos preparado con mucho cariño, material que no es solamente que yo me inventé, ¿no es cierto? Es un material que ha sido preparado, yo he estudiado, he buscado material para poder compartir con ustedes. Yo les invito a ser prudentes para poder realmente ver el peligro al cual están expuestos nuestros hijos y evitarlo. Y por su parte, si tú sientes que es una labor difícil, que no es fácil, estoy de acuerdo contigo, pero quiero compartir contigo lo que dice Deuteronomio 31:6. Sed firmes y valientes. Los animo a que sean firmes y valientes. No temáis, ni os aterroricéis ante ellos, a sus hijos, ante las dificultades que puedan haber, ante las influencias, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Recuerda siempre que en esta labor de padre, de madre, de educador, de abuelito, de tío, ese rol que tú estás cumpliendo con ese niño, con ese adolescente, no te sientas solo porque Dios está contigo en todo momento. Así que seamos firmes, seamos valientes, no temamos y podamos ayudar a nuestros hijos a cuidar la mente de ellos. Muchas gracias, que Dios te bendiga, muchas gracias por conectarte.